Hola a todos, hola amigos de Serena del Mar, de toda la comunidad de Serena del Mar. Bienvenidos a este espacio de, pues, de conversación. Yo no diría como de responder preguntas y respuestas porque suena un poco medio aburrido también, ¿cierto? Aquí contestar como si fuera un examen de, de hombro y de preguntas sobre hombro. Y no, de eso no se trata. Quiero que se sientan tranquilos, que se sientan de verdad bienvenidos en este momento en el que podamos hablar y discutir como amigos acerca de un tema que es bastante común, que es el dolor en el hombro. Entonces vamos a hablar, como bien decía la charla, sobre el dolor de hombro, pero ¿por qué estoy yo aquí? O sea, ¿por qué invitaron a Guido Fierro a hablarles sobre el dolor de hombro? Y por un par de razones. La primera, porque soy vecino de ustedes, ¿sí? Yo también hago parte de la comunidad de Serena del Mar. Primero, segundo, soy ortopedista. Yo trabajo en la Fundación Santa Fe de Bogotá, en la sede de Bogotá. Y aclaro que en la sede de Bogotá, porque todos sabemos que nuestra ciudad soñada ya tiene su hospital construido, que dentro de muy poco empezará a funcionar, pero por ahora solamente estamos acá en Bogotá. Y la tercera razón por la que estoy yo acá fue porque pues, me interesa apoyar este proyecto que es nuestra ciudad soñada. Entonces, bienvenidos, veo que se siguen conectando personas y ya vamos a empezar pues, a entrar en materia de lo que es el dolor de hombro. Entonces, como les mencionaba hace unos momentos, el dolor de hombro es bastante común. Más o menos una de cada 4 o 5 personas a lo largo de la vida va a tener un problema en el hombro. Es decir, puede que no requiera cirugía, pero va a tener algún tipo de dolencia en el hombro que va a requerir que consulte a un médico. O sea, es un montón de gente la que va a estar sufriendo del hombro. Entonces, realmente es un tema que es común, un tema que nos debe interesar porque muy probablemente de las personas que están conectadas, el 20% o el 25% van a tener problemas de hombro. ¿Sí? Eso sí se los aseguro. Entonces, bienvenidos. Ya que hay más gente conectada, empecemos. Entonces, cuando uno dice, vamos a hablar del dolor de hombro, bueno, pues sí, dolor de hombro es un poco genérico, pero ¿por qué duele el hombro? Sí, o sea, eso es lo que uno es lo primero que uno piensa. O sea, vamos a hablar del dolor de hombro, pero ¿qué? ¿Por qué duele el hombro? Entonces, lo primero que uno debe saber es si el dolor realmente es del hombro o es de otra parte. ¿Sí? Entonces, cuando a ustedes les duele el hombro, ustedes dicen, ok, me duele el hombro. El problema estará ahí o estará en otra parte. Y esa otra parte puede ser la columna cervical, por ejemplo. Y ahí empezamos a responder las preguntas que ya se habían hecho en el chat acerca, o en el chat previo, pues en el correo que estaba antes de la invitación, acerca del dolor de hombro. Y es una pregunta que preguntaban si tenía relación, Juan Guillermo preguntaba, que si había relación entre la columna cervical y los dolores de hombro. Y por supuesto que sí. Muchos de los problemas de la columna cervical empiezan o se manifiestan también con lesiones en el hombro, con patología en el hombro. Entonces, o un dolor en el hombro, perdón. Entonces, por ejemplo, hernias cervicales, por ejemplo, a veces contracturas o artrosis cervical, los pacientes inicialmente no dicen, oiga, vengo porque tengo una artrosis cervical y me duele el hombro. No, la gente viene porque le duele el hombro y como está de moda el manguito rotador, piensan que es el manguito rotador y resulta que no. Entonces, eso es lo primero que yo los invitaría a hacer y es diferenciar entre si el dolor es del hombro o si el dolor viene fuera del hombro, pero se manifiesta en el hombro. ¿Ok? Entonces, si tenemos en cuenta que el dolor sí es del hombro, o sea, ya descartamos que no es la columna cervical, no es una discopatía cervical, no es una artrosis cervical. Entonces, una vez sabemos que no está en otro lado, sino que sí está en el hombro, empezamos a pensar, ok, bueno, ¿y cómo yo empiezo a agrupar, cómo empieza mi primera aproximación diagnóstica a ese hombro? Porque pues, es bastante como complejo uno de entrada llegar al diagnóstico. Entonces, hay un método que usualmente funciona, o la gran mayoría de veces funciona, para uno determinar qué problemas tienen las personas en el hombro. Entonces, yo quiero dividir este conversatorio en 4 aspectos, ¿sí? Que son los aspectos que uno evalúa en el hombro, y son movimiento, ¿sí? Estabilidad, fuerza y suavidad. Movimiento, estabilidad, fuerza y suavidad. Si yo logro en todas las personas evaluar, y cuando digo yo,
me refiero a los médicos o cada quien, o los fisioterapeutas, sé que hay fisioterapeutas conectados en ese momento, si uno logra diferenciar esos 4 ítems y evaluarlos en todos los pacientes, muy probablemente va a llegar al diagnóstico. Entonces, movimiento, ¿sí? Que es el primer ítem que uno evalúa. Entonces, es simplemente ver si la articulación, no la persona, es capaz de tener su rango completo de movimiento. Me explico. Una persona puede tener dolor en el hombro, puede que por el dolor no lo pueda mover, pero otra persona sí le mueva el hombro completamente. Entonces, el movimiento en sí mismo de la articulación no está afectado, ¿sí? Está afectado otro aspecto en el hombro, que ya lo vamos a ver, pero el movimiento en sí se conserva el movimiento. O también puede ser el caso que esa persona no tenga ese movimiento conservado porque le duele ni otra persona pueda levantar. ¿Okay? Entonces, ¿qué problemas trae o, o cuáles son las patologías que cuáles son las patologías que producen una limitación en el movimiento del hombro? Básicamente, les voy a mencionar una sola y es el hombro congelado. ¿Listo? Hay otras enfermedades, por supuesto, que las vamos a mencionar más adelante, pero en este ítem quiero que se enfoquen en una cosa que se llama el síndrome de hombro congelado. Es medio chistoso porque hombro congelado es un nombre que suena como a caricatura, pero así está descrito. Y es porque literal el hombro se pega, se congela el hombro. ¿Y por qué da eso? O sea, ¿por qué da esa enfermedad que afecta la movilidad del hombro? Se produce porque la cápsula donde está metida la articulación, esa bolsa donde está metida la articulación con sus ligamentos, empieza a inflamarse y empiezan unas células que no deberían estar, empiezan a aumentar en esos ligamentos y empiezan a fibrosar la cápsula, la empiezan como a pegar y esa cápsula pierde la elasticidad o pierde el movimiento normal que debería tener cualquier cápsula articular. Entonces, por eso se da el síndrome de hombro congelado. ¿A quién le da ese síndrome que afecta el movimiento? Le da a personas entre 40 y 60 años usualmente. Puede ser en menores de 40, sí. Puede ser en mayores de 60, sí, pero predominantemente da entre 40 y 60 años. Es una enfermedad que una vez instaurada no se cura en una semana. Una vez se instaura la enfermedad, la persona puede tener la susceptibilidad a que el hombro le esté rígido durante un año, año y medio o incluso hasta 2 años por la enfermedad en sí. ¿Ok? Entonces, esa es la primera enfermedad que vemos en este ítem de movimiento, síndrome de hombro congelado. Entonces, usted que está allá en la casa dice, bueno, ¿yo cómo sé eso? Pues yo no soy médico, ¿cómo hago yo para darme cuenta si el dolor del hombro es un hombro congelado o no lo es? Pues muy sencillo. Usted pídale el favor a alguien que le levante el brazo. Si usted no haga la fuerza, sino que pídale el favor a otra persona que le levante el brazo. Entonces, usted levanta el brazo que no le duele, lo levanta y lo levanta perfecto. Pero el brazo que le duele, le llega hasta ahí. Entonces, su esposa, su vecino, el que quiera, le coge el brazo y lo intenta levantar. Si esa persona tampoco lo puede levantar porque está bloqueado, y lo mismo, tanto en elevación como en rotación externa, probablemente lo que usted tiene no sea una simple tendinitis del manguito rotador, sino que esté empezando con una capsulitis o hombro congelado, ¿ok? Entonces, esa es una forma bastante rápida de que uno puede entender y puede hacer esta diferenciación entre una tendinitis nada más y un síndrome de hombro congelado, ¿ok? Hay otras variantes o otras patologías que alteran el movimiento, sí, hay rigidez del hombro después de una cirugía, hay rigidez del hombro después de un golpe, a veces hay traumas en el hombro que no producen fracturas, no producen una lesión tan grande en el hombro, pero que al pasar de las semanas empiezan como a llevar a esta limitación al movimiento. Todos estos son una especie de variantes de este síndrome de hombro congelado. ¿Okay? Entonces, con esto ya hemos completado o entendemos esta primera casilla de movimiento. Ahora, ¿qué es el otro ítem que debemos evaluar en el hombro? Siempre la estabilidad. Entonces, recuerden, movilidad, estabilidad, fuerza y suavidad. Ahora vamos a evaluar la estabilidad del hombro. Y esa es bastante sencilla de uno darse cuenta si el problema está en la estabilidad o no, porque el paciente le dice a uno, las personas ya saben porque una luxación de hombro es una cosa que a uno no se le olvida, ¿sí? Es muy doloroso. El hombro es la articulación que más se luxa, ¿sí? Porque el hombro es inherentemente inestable.
¿Por qué? Porque es la articulación de más movimiento en el cuerpo humano. Entonces, como se mueve mucho, también tiene la potencialidad de que se salga de su puesto. Cuando hablamos de luxación, hablo cuando la glenoides, que es el plato, ¿sí? Que se articula con la cabeza del húmero, esta cabeza del húmero se sale del plato, queda por fuera de la articulación. A esto se le llama una luxación. Entonces, cuando evaluamos el ítem de estabilidad, evaluamos si las personas tienen luxación del hombro o tienen lo que llamamos subluxación del hombro. Es decir, que el hombro se trata de salir, pero no se sale. Se trata de salir, pero no se sale. ¿Ok? La luxación usualmente es hacia adelante, o sea, es decir, el hombro llega, se sale hacia adelante, pero también se puede salir hacia atrás, también se puede salir hacia abajo, se puede salir en múltiples direcciones, pero la más común es hacia adelante. ¿Okay? ¿Por qué se producen estas luxaciones de hombro? La gran mayoría de veces son por problemas traumáticos. Es decir, hay un golpe, hay una caída en esta posición, hay otros mecanismos de trauma también, pero la más frecuente es esta posición, cuando la persona se cae en la bicicleta, se cae jugando fútbol, etcétera, etcétera. Y esto hace que la cabeza del hombro se salga de su puesto. ¿Ok? Y eso es una urgencia. Por eso les digo, esa parte, digamos, de estabilidad no se refiere tanto a cuando está fuera la cabeza del húmero. Se refiere cuando ya está dentro, pero tiene la potencialidad de estarse saliendo y produce dolor o síntomas como de aprehensión. Entonces, estabilidad. ¿Cómo se evalúa la estabilidad? ¿O cómo sé yo si el problema que tengo en el hombro es de estabilidad? Primero, porque usualmente he tenido un episodio de luxación, cuando es hacia anterior, primero. Entonces, como ya he tenido el episodio de luxación, cada vez que yo levanto el brazo y lo roto, hago este movimiento, pues siento que el hombro se me va a salir o siento dolor. Eso me habla de que el hombro está inestable, es decir, no se sale, pero se quiere salir. Entonces, esto habla de una inestabilidad de hombro hacia anterior. ¿Tiene que salirse el hombro de su puesto? Que era otra de las preguntas que hacían. ¿Tiene que luxarse el hombro para tener inestabilidad la persona? La respuesta es no, sobre todo en inestabilidades posteriores, por ejemplo, donde hay veces hay lesiones del empaque de la glenoides que se llama labrum, y esto favorece estos síntomas de inestabilidad. ¿Okay? Entonces, no necesariamente uno debe tener una luxación completa para tener síntomas de inestabilidad. ¿Listo? Entonces, con esto abarcamos estabilidad. ¿Cómo se prueba en el examen físico? Pues es bastante sencillo, hay muchas maniobras, no me voy a detener en eso. De hecho, hay otros videos en internet que muestran cómo se examina el hombro. No voy a parar acá, pero sí voy a insistir en el concepto del examen físico. Y el concepto del examen físico es llevar la cabeza del húmero, llevarla a que se trate de salir, es decir, llevarla hacia adelante, llevarla hacia atrás, rotarla y poner a prueba ese empaque que se llama labrum, poner a prueba esos tejidos que están en el hombro para ver en qué dirección se sale la cabeza del húmero. En eso consiste el examen físico. ¿Okay? Entonces, ya hemos visto movilidad y estabilidad. ¿Qué limita la movilidad? Cuando la bolsa se pone rígida. ¿Qué pasa cuando hay problemas de estabilidad? Que el hombro se sale de su puesto. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles nos quedan? Fuerza y suavidad. Muy bien. Entonces, movilidad, estabilidad, fuerza y suavidad. Entonces, la fuerza. Y aquí entra la parte activa del movimiento. ¿Sí? Aquí entra a jugar el famosísimo manguito rotador. Entonces, ¿qué es el manguito rotador? El manguito rotador es un grupo de tendones, de músculos con sus tendones, que envuelven la cabeza del húmero, este hueso que está acá, para hacer este movimiento. ¿Sí? Son 4 tendones. Y la analogía es que es como un equipo de solo 4 jugadores. Cada jugador tiene su nombre, cada jugador tiene su función, pero el nombre del equipo se llama manguito rotador. Entonces, ¿quiénes son los jugadores de ese equipo? Son el supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular. No se lo tienen que aprender en este espacio, tranquilos, pero lo que sí quiero que tengan en cuenta es el concepto de cómo trabajan. Entonces, hay un tendón que está adelante, que su función es al contraerse, rotar hacia adentro. Hay otros que están atrás, que su función es al contraerse, rotar hacia afuera. Y otro que su función es ayudar a estabilizar y a levantar el brazo hacia arriba. Entonces, cada quien tiene su función. ¿Qué pasa cuando ese tendón que se pega al hueso, se inflama? ¿Sí? Al haber inflamación, pues hay dolor y es cuando aparece esa famosa consulta, ese famoso diagnóstico
que como me dijo una vez una paciente, doctor, vengo aquí porque todo es tendinitis en el hombro. Y no, no todo es tendinitis en el hombro. Hay muchas cosas como estamos viendo en ese momento. Pero ahí sí aparece la tendinitis y es cuando el tendón se empieza a inflamar en esa inserción. ¿Okay? ¿Y qué pasa si esa inflamación continúa? ¿Qué pasa si esa inflamación pues persiste y persiste en el tiempo? Pues el tendón se empieza a romper y se empieza a romper, no siempre se rompe completo, muchas veces se empieza a romper de forma crónica, lentamente, se va desprendiendo del hueso hasta que ya queda roto completamente. Y a eso es cuando se le llama una rotura del tendón. Y digo rotura y eso es una cosa, siempre lo menciono, pero y sigue la duda, es cuándo es ruptura y cuándo es rotura. Ruptura es para cosas intangibles, como una ruptura de una relación. Rotura es algo tangible, por eso uno habla de rotura del tendón supraespinoso o está bien hablar de ruptura del manguito rotador, dado que el manguito rotador es una cosa virtual, es el concepto de la unión de los tendones. ¿Ok? Entonces, eso es el manguito rotador. ¿Cuándo operar? Y vamos contestando las preguntas que mandaron previamente y estoy viendo otras acá en el chat. ¿Cuándo operar el manguito rotador? O sea, hasta aquí sabemos que la fuerza se compromete cuando hay una lesión o de los tendones o una lesión neurológica, que no me quiero meter mucho en eso. Y la lesión neurológica es cuando uno de los nervios que va a estos músculos pues se altera por alguna razón y pues el nervio no puede darle esa contracción al músculo y por lo tanto pues altera el movimiento. Pero cuando el problema sí está en el tendón, ahí es cuando viene la tendinitis y viene la rotura. ¿Cómo sé, antes de hablar de cuándo se opera, que se me va a olvidar eso, fíjense, cómo sé yo si lo que tengo es un problema del manguito rotador? Y hay muchos síntomas de manguito rotador, o sea, no hay un síntoma único que uno le diga, si tiene eso, se le rompió el manguito rotador. No, así no funciona el manguito rotador. La historia clínica lo lleva a uno a pensar que la persona puede tener un problema en el manguito rotador, pero puede haber otras cosas asociadas también. ¿Cuáles son los síntomas principales de manguito rotador? Son, primero, dolor. Y es un dolor que aumenta con la elevación del brazo, aumenta cuando usted va a coger algo de la despensa, aumenta cuando quiere sacar algo de atrás del carro, aumenta cuando duerme, aumenta en la noche. Y es típico ese dolor nocturno que, eh, que se produce cuando uno pues está boca arriba, se va a dormir tranquilo y siente un dolor en el hombro terrible. Ese dolor sugiere que hay una lesión del manguito rotador. ¿Qué otro síntoma se asocia al manguito rotador? Los traquidos, esta sensación como de traquido que no es tan profundo en el hombro, sino es como aquí. Dice, mire, es que me traquea en esta zona. Eso también sugiere que puede haber algún tipo de compromiso del manguito rotador. Y el tercer síntoma principal es la limitación al movimiento. Es decir, que la persona diga, mire, francamente es que yo lo trato de levantar, pero no puedo, me duele mucho. Y cuando otra persona me levanta el brazo, pues sí lo puedo hacer, me duele, pero lo puedo hacer. Entonces, recuerden, dolor, la sensación de traquídeo y la limitación funcional es como los síntomas predominantes en las lesiones de manguito rotador. Entonces, el tratamiento, ¿cómo sé yo que si ya cumplo esto? Oiga, sí me está doliendo el hombro, tal cual como está diciendo aquí el doctor Guido, eh, ¿y qué debo hacer? Sí, ¿qué debo hacer? Entonces, ahí donde viene, ahí estaba mirando una de las preguntas que dice qué tan cierto es que si uno duerme con una almohada debajo del brazo, incrementa el dolor en el hombro, y es lo contrario. Entonces, empecemos por ese tipo de tratamientos medio caseros y en la noche, el dolor, como acabo de mencionar, se aumenta. ¿Y por qué se aumenta el dolor en la noche? Hay dos teorías. La primera teoría es por redistribución de flujo, es decir, cuando estamos de pie durante el día, los líquidos se van hacia abajo en el cuerpo y pues la articulación, que es un continente, digamos, tiene un contenido líquido. Cuando uno se acuesta, ese líquido aumenta y aumenta la presión en el continente y esto aumenta el dolor. ¿Ok? Esa es una de las teorías. La otra teoría es que por efecto de la gravedad, la cabeza del húmero desciende, está el acromion, que es el hueso que está aquí arriba, está el acromion, está la cabeza del húmero debajo, pero al acostarnos se pierde esa ventaja de la gravedad y la cabeza del húmero choca contra el acromion. Esas son como las dos teorías principales de por qué duele el hombro en la noche, ¿sí? Con respecto a la pregunta de la almohada, es lo contrario. Pues cuando uno intenta colocar una almohada debajo del brazo y poner el brazo en esta posición, en algunas personas el dolor cede. ¿Por qué? Porque esa posición de elevación de 70 grados hace que el continente sea grande, se aumente.
Entonces, así como aumentó el contenido de la articulación líquido por redistribución de flujo, si yo además aumento el continente, la presión pues disminuye y esto disminuiría el dolor. ¿Okay? Eso es con respecto a la pregunta eh, de la almohada debajo del brazo, ¿okay? Debajo del codo. Entonces, ¿qué otros tratamientos? La terapia física. La terapia física es el pilar fundamental en el manejo del manguito rotador, ¿sí? Y ojo acá, porque estoy seguro que de las personas que están conectadas estarán diciendo, pero ¿cómo así? Yo tengo el tendón roto, ¿la terapia qué me va a hacer? Eso es típico y no se preocupen que no son ustedes solo los que lo están pensando. Es muy común tener esa respuesta en el consultorio y tienen razón en parte. La terapia física no va a hacer que el tendón se pegue en el hueso. Nada va a hacer que el tendón se pegue en el hueso diferente de la cirugía. ¿Ok? Entonces, ¿qué sí hace la terapia física? La terapia física rebalancea el hombro, estira la cápsula articular, fortalece los demás tendones que no están rotos, fortalece los músculos y tendones que no hacen parte del manguito rotador, pero que sí ayudan en el movimiento y permiten estabilizar la cabeza del húmero en la glenoides. Entonces, hace un montón de cosas. Mejora la propiocepción del hombro, es decir, el cerebro como que vuelve a reconectarse bien con el hombro y esto favorece el dolor. Entonces, pues favorece la mejoría del dolor. Eso hace la terapia física. Ahora, siguiente tratamiento, que también estoy seguro que están pensando, y es la infiltración. ¿Sí? La infiltración no es para todo el mundo, ¿ok? Porque mucha gente piensa que, si le ve el hombro, infíltrese y uno va con la infiltración por siempre. Y no es así. Así no funciona la infiltración. La infiltración tiene unas indicaciones precisas. ¿Que cuáles son? Cuando el médico le diga, mire señor, usted tiene una tendinitis, ya hizo terapia y no mejoró, ese paciente puede tener una infiltración. Es decir, cuando el tendón no está roto o está roto muy poquitico, pero está muy inflamado. Ese es el paciente ideal para una infiltración. Siguiente grupo de pacientes para infiltración, lo opuesto, cuando el tendón está muy roto, cuando ya no hay forma de reparar el tendón en el hueso. Cuando eso pasa, pues ya el corticoide no va a hacer más daño del que ya tiene en el hombro y sí va a mejorar un poco el dolor, teóricamente lo va a mejorar. Entonces ahí en ese grupo uno puede considerar la infiltración, pero en el grupo intermedio en el cual usted tiene una rotura del tendón que es reparable, que perfectamente se puede reparar con una buena calidad del tendón, no es una buena idea la infiltración. ¿Listo? Entonces, ¿qué tratamiento nos queda? Ya hicimos lo de la almohada, lo de estar con el brazo quieto, ya hicimos terapia, ya hicimos la infiltración. ¿Qué nos queda en tratamiento? Nos queda la cirugía. ¿En qué consiste la cirugía? Como lo decía previamente, consiste en coger el tendón que se rompió y ponerlo en su puesto, ¿sí? Es volver a unirlo en el hueso. No siempre se puede poner perfectamente, y a veces ya el tendón tiene mala calidad, ya el tendón se ha degenerado tanto que no hay simplemente tejido que poner, pero la gran mayoría de veces uno sí puede coger el tendón roto y pegarlo en el hueso. ¿Cómo se hace eso? Se hace por medio de suturas, ¿sí? Lo que uno hace es colocar un anclaje dentro del hueso, es como un tornillo que va dentro del hueso, y de ese tornillo salen unas suturas. Y esas suturas se pasan a través del tendón y al anudar el tendón se pega en el hueso. ¿Okay? Esa es la forma como uno repara el tendón del manguito rotador cuando se rompe. ¿Okay? Y aquí, pues no es que me quiera salir un poco de la parte de la fuerza y del manguito rotador, pero hay un primo hermano del manguito que usualmente va asociado a la lesión que más frecuentemente se asocia a los problemas del manguito rotador y es la patología del bíceps. Sí, el bíceps. Uno siempre escucha manguito, manguito, manguito y como de bíceps no escucha mucho porque uno piensa en bíceps y piensas aquí. Y no, resulta que este músculo, bíceps, manda un tendón hacia el hombro, hacia la articulación del hombro mismo, un tendón que va muy cerca de los tendones del manguito rotador y cuando el manguito se lesiona, el bíceps también se lesiona. Entonces, no se les haga raro que cuando vayan a su consulta y el médico les diga, tiene una lesión del manguito rotador y del bíceps, no le extrañe porque es común que eso pase o es común que salga en el reporte de la resonancia. ¿Okay? Entonces, ¿y qué hemos visto hasta acá? Hemos visto movilidad, estabilidad, la fuerza enfocándonos en el manguito rotador y que nos queda la suavidad. Entonces, en cuanto a la suavidad, ¿a qué se refiere eso de suavidad en el hombro? Y es la forma como desliza la cabeza del húmero en la glenoides.
¿sí? Es ese roce de cartílago contra cartílago que debe ser liso, ¿sí? Que debe ser perfecto, que uno haga que no se sienta el movimiento articular. Y así debe ser el movimiento del hombro, suave. Entonces, ¿qué pasa cuando se daña ese movimiento así suave? ¿O por qué se daña? Se daña por muchas razones, pero la principal es por artrosis, ¿sí? Es cuando se va perdiendo el cartílago, el aglenoide, se va perdiendo el cartílago en el húmero y ya no es liso, sino que es rugoso el movimiento, las personas sienten traquido articular y empieza a producir dolor y también produce limitación al movimiento. Entonces, aquí me estoy leyendo el resto de preguntas que me están haciendo, pero ya las contestamos todas frescos. Entonces, esto es lo que produce la alteración en la suavidad, cuando se pierde ese cartílago y se produce ese movimiento rugoso de la articulación. ¿Qué otras enfermedades pueden llevar a alteración de esta suavidad? Claro, fracturas, que produzcan artrosis después, lesiones de manguito rotador que pasan mucho tiempo y producen una cosa que se llama artropatía por manguito rotador. Es decir, hay muchas otras enfermedades que pueden llevar a alteración de esta suavidad en el hombro, pero quiero que nos centremos en el concepto de la artrosis. Entonces, ¿cómo se maneja la artrosis? Es decir, ya tengo artrosis, usualmente dan personas mayores de 60 años, y ya tengo la artrosis, ¿qué debo hacer? Lo principal es, o lo que los invito a hacerse esa pregunta es, ¿qué tanto me afecta a mí la artrosis? Porque si yo tengo un poquito de artrosis, casi no me duele o me duele de vez en cuando, puedo hacer mi vida, yo le diría, mire, haga un poco de rehabilitación muscular y no más, pero si ya esa artrosis le produce un dolor que le afecta su calidad de vida, no le deja mover el brazo como usted quisiera, no lo deja jugar con sus nietos, pues yo le digo, mire, opérese, ¿sí? Y es cuando entra a jugar los reemplazos articulares. ¿Qué es un reemplazo de hombro? Y eso suena como, no es nada del otro mundo. Un reemplazo del hombro es cambiar la superficie articular dañada por una prótesis de polietileno y de metal. Es decir, realmente soluciona el problema. Si estamos hablando que el problema es dos superficies rugosas y que las vamos a reemplazar por dos superficies lisas, pues perfecto, ya solucionamos el problema de la suavidad en el hombro. ¿Okay? Entonces, hasta acá que hemos visto, recapitulando, ya después de media hora de estar todos aquí hablando, digo hablando porque sé que están escribiendo y es como si interactuaran, obviamente. Hemos hablado de que el dolor en el hombro, que era de lo que veníamos a hablar, puede ser en el hombro o puede ser fuera del hombro. Cuando es fuera del hombro, está en la columna cervical, puede estar por artrosis o problemas cervicales. Cuando está en el hombro, lo podemos dividir en problemas de movimiento, de estabilidad, de fuerza y de suavidad. En el de movimiento, ¿cómo sé si tengo un problema de movimiento? Porque mi movimiento pasivo, es decir, cuando otra persona me lo mueve, está limitado. De estabilidad, porque la cabeza del húmero se me trata de salir, o si se sale del todo o se trata de salir. De fuerza es cuando el manguito rotador está afectado y de estabilidad y de suavidad es cuando se pierde el cartílago y hay artrosis. Entonces, si nosotros seguimos esta forma, digamos, bastante práctica y didáctica de aproximación hacia el hombro, estoy seguro que ustedes mismos pueden orientarse a saber qué tienen en el hombro y a qué especialista consultar. ¿Okay? Entonces, yo creo que con eso voy a empezar a leer las preguntas. Si dice que se cayó y que le dolió el hombro, pero mire, si usted se cayó, le dolió el hombro un poco y ya se siente bien, pues muy probablemente lo que tiene no va a ser nada complejo. ¿Sí? Si es esa historia como me la está contando. ¿Sí? Se cayó, le dolió un poquito, al otro día estaban bien y 3 días después estaba perfecto, muy probablemente no tiene nada. Pero ojo acá, y gracias por la pregunta porque pues me da pie para entrar a otro grupo de patologías. ¿Qué pasa cuando uno se cae de la bicicleta, por ejemplo? ¿Qué pasa cuando uno se cae sobre el hombro? Pueden pasar varias cosas, que se fracture o que no se fracture. ¿Listo? Esa es la primera cosa que debemos saber. Me caí, tuve un trauma en el hombro, ¿me fracturé? No me fracturé. O sí me fracturé. Si sí me fracturé, pues obviamente toca tomar la radiografía y enfocarse por la fractura. Pero si no se fracturó, ¿qué puede haber pasado? Puede haber pasado que se rompan los ligamentos en el hombro, que son los ligamentos que unen la clavícula con el acromion, y es cuando se produce una deformidad que todos hemos visto a personas así, como con la clavícula por fuera. Eso es porque se rompen los ligamentos que unen la escápula con la clavícula y el brazo se cae
y da la impresión que la clavícula se asciende, ¿ok? Eso es una cosa que puede pasar, eso se llama una luxación acromioclavicular. Pero si no pasó eso, si usted no tiene esa deformidad, lo otro que también puede pasar es que se rompa, ¿quién? El manguito rotador, precisamente. Que se rompan los tendones del manguito rotador. ¿Y cómo es la historia más o menos de una ruptura grande, traumática del manguito rotador? Y es porque usted está perfecto, sin ningún síntoma, se cae, tiene el trauma y después de ese trauma le duele el hombro y le cuesta levantar el hombro. Le cuesta levantarlo. Incluso al pasar de los días, usted empieza como, oiga, ¿me mejoré? Estoy como que mejorando, me duele un poco, me duele en la noche, pero ya muevo mejor. Ojo, porque ese es una falsa mejoría. ¿Por qué? Porque el cerebro, y sobre todo en gente joven, el cerebro es capaz de reclutar otros músculos, es capaz de rebalancearse rápidamente para que usted pueda conseguir ese movimiento del hombro. Entonces, usted cree que está mejor, pero realmente el problema sí está ahí, ¿vale? Entonces, a su pregunta que si debería ir al médico, pues mire, yo no tengo más que recomendarle pues que sí vaya, porque no estaría seguro qué tiene exactamente. Y vaya al médico, que lo examine exhaustivamente, y de esa forma usted va a estar tranquilo de que no tiene ninguna lesión. ¿Ok? Dice que esa es muy buena pregunta, que si puede haber una combinación entre hombro congelado y lesiones del manguito rotador. Es cierto, digamos, la forma como les mostré esto de movilidad, estabilidad, fuerza y suavidad se puede combinar. Pueden haber problemas de movilidad y de fuerza, pueden haber problemas de estabilidad y de suavidad, claro que sí, pueden haber problemas combinados. Aquí estaríamos combinando el problema de movimiento, hombro congelado, con el de fuerza del manguito rotador. Y sí pasa muy, pues no tan a menudo como uno pensaría, pero sí se ve frecuentemente y son personas que tienen una lesión del manguito rotador que probablemente estaba asintomático, tenía el tendón roto, no le molestaba y empezó a hacer una capsulitis adhesiva. Y aquí eso es un terreno poco peligroso en cuanto al diagnóstico porque uno fácilmente puede confundirse. Uno ve una resonancia porque la historia es parecida. La historia es, mire, yo tengo 52 años, 53 años, me está doliendo el hombro hace 3 meses, me duele un montón, me duele en la noche y me hicieron esta resonancia y sale el tendón roto. Entonces es muy fácil que el mismo médico diga, uy, no, tiene el tendón roto, por supuesto el tendón está roto, hay que operar el manguito para solucionar el problema y hay un problema ahí, es un error ahí. ¿Por qué? Porque no se examinó bien el hombro, no miramos que el problema también era de estabilidad. Entonces, cuando ocurre en este problema de estabilidad con lesión del manguito rotador, lo ideal, como mencioné inicialmente, es intentar un manejo con rehabilitación primero, es decir, ganar ese movimiento del hombro. Si no se gana ese movimiento del hombro, es decir, ya hizo terapia física y sigue el problema, sigue el dolor, y uno decide cirugía, ¿sí? Decidimos que hay que operarlo. Entonces, ¿qué cirugía hacer? Si una cirugía de hombro congelado, si una cirugía de manguito rotador o si las dos cirugías al tiempo. Pero esa no es la pregunta que uno quisiera responderse. ¿Sí? Uno fácilmente cae en esa trampa de que, ¿qué cirugía le hago? No, ahí está el detalle. No es en qué cirugía le hago, es cómo rehabilito al paciente después de esa cirugía. ¿Por qué? Porque la rehabilitación después de una cirugía de hombro congelado es muy distinta a la rehabilitación de un paciente con lesión o con cirugía por manguito rotador. En la cirugía de hombro congelado, las personas quieren, o lo que queremos después de la cirugía es que las personas ganen movimiento rápido, que muevan y muevan y muevan el hombro un montón. Con la cirugía de manguito rotador, después de la cirugía, yo quiero que durante un tiempo esté ese tendón en reposo, que esté quieto para que cicatrice el tendón al hueso. Entonces la pregunta, volvemos a la pregunta inicial, ¿qué cirugía voy a hacer entonces? ¿Sí? Si ya decidí ya decidí un tipo de rehabilitación. Si yo lo voy a rehabilitar como manguito rotador, pues probablemente si le opero el hombro congelado y le opero el manguito va a quedar bien, pero el hombro congelado se va a empeorar porque el hombro va a estar más rígido. Si pienso en que lo voy a operar de solo el hombro congelado, no voy a reparar el manguito, pues el paciente sí va a mejorar el movimiento, pero la lesión del tendón va a seguir. ¿Okay? Entonces ustedes dirán en este punto, ¿y entonces qué hacemos? Pues mire, no hay un consenso perfecto de esto. Hay, de hecho, hay varios artículos a favor de una, a favor de otra. En mi experiencia, lo que yo les podría recomendar es esto. Hagan la cirugía de hombro congelado. O sea, liberen el hombro, bien liberado. Debriden la lesión del manguito rotador. La lesión va a quedar, pero va a quedar estable.
y el paciente se rehabilita, la persona se rehabilita después como un hombro congelado, gana movimiento. Si después de esa rehabilitación la persona queda con dolor físico de manguito rotador, pero ya con buen movimiento, pues uno entra a una cirugía mucho más rápida en la cual uno entra y repara el tendón del manguito rotador. ¿Ok? Hacerlo todo el tiempo y rehabilitarlo como manguito, créanme que es un dolor de cabeza para las personas y para uno, porque queda uno, o sea, es una terapia bastante difícil, ¿sí? Bastante difícil. Uno como cirujano, pues no le gusta ver a sus pacientes como que vayan más lento y la terapeuta pues también se preocupa porque lo ve que se pega un montón. Entonces, esa es mi posición al menos. O sea, si uno tiene hombro congelado, manguito rotador, salga primero del hombro congelado y después solucione el problema del manguito rotador. ¿Vale? Otra pregunta acá. Si te dice nunca me había dolido. Sí, Héctor está preguntando que le duele el hombro en la noche, que es tenista, pero pues cuando jugaba tenis no le dolía y en pandemia le empezó el dolor. Pues mire, tenga en cuenta esas recomendaciones porque puede ser o un hombro congelado, no sé qué edad tiene Héctor, pero puede ser o un hombro congelado que le empezó, ¿sí? Y eso, para serle franco, no entiendo bien por qué, pero en esta cuarentena aumentaron terrible los hombros congelados. En mi consulta, de verdad que se aumentó de hombro congelado. No sé por qué, si fue el encierro psicológico en el que la gente está encerrada, pero pasó. Entonces, yo le invitaría, uno, puede ser un hombro congelado, dos, la posición en la que está trabajando en la casa, y eso también es algo que aumentó un montón, aumentaron las epicondilitis, aumentaron las contracturas musculares en el hombro, porque las personas en el trabajo se preocupan, ahí sí se preocupan por la ergonomía, salud ocupacional, que a mí me tienen que mandar el médico de aquí para que me examine el puesto de trabajo, pero cuando trabajan en la casa, entonces trabajan en el sillón de la casa, trabajan en la mesa del comedor, que por supuesto es más alta, trabajan de medio lado, entonces no hay ergonomía y ya han pasado como 4 meses de que estamos en este chiste de estar trabajando desde la casa. Entonces, pues eso ya está empezando a pasar facturas. Yo no le podría decir exactamente qué fue lo que le pasó a Héctor, pero lo invitaría a que uno se evaluara su posición de trabajo y dos, lo invitaría a que siguiera estas recomendaciones o tips que hemos hecho porque le pueden servir para orientar un poco lo que tiene. Y sin duda, si tiene dolor en el hombro, mi sugerencia es consulte a un cirujano de hombro en la ciudad donde esté. Hay otra pregunta, que ¿cuándo operar? La pregunta que iba a responder al principio, al final no la hice, no la resolví. ¿Cuándo operar el manguito rotador? Es una excelente pregunta. Y hay 3 momentos en los cuales uno opera el manguito rotador. Primero, cuando hay una lesión crónica que no mejora con terapia física. Es decir, tiene su lesión del manguito, hizo terapia hace 2 años y mejoró, pero luego volvió el dolor, ahí está el roto en el tendón. Volvió el dolor, volvió a hacer terapia y no mejora. O mejoró un poco, no, otras 10 sesiones, más terapia y no mejoró. Ahí hay que operar el manguito rotador. ¿Por qué? Porque ya la lesión, ya nos dimos cuenta que esa lesión no se va a compensar solo con rehabilitación, por lo tanto hay que operar el manguito rotador. Segundo escenario, en lesiones traumáticas. Lesiones traumáticas. Cuando la persona está sana, se cae o tiene un jalón en el brazo y el tendón se desprende del hueso. O sea, un tendón que está sano, un tendón que es metabólicamente sano, se desprende del hueso. Pues yo no puedo dar el lujo de que esa inflamación y ese proceso inflamatorio y traumático que inflama el tendón lo degenere, lo degrade. No, lo que hay que hacer es devolver la función mecánica al tendón para que el tendón continúe su trabajo y no se degenere. Y tercer punto, que es más infrecuente, y es cuando hay una lesión del tendón, ¿ok? Que está asintomática la persona, es decir, no me duele nada, tengo mi lesión, pero esa lesión está aumentando en la resonancia. Es decir, la lesión está creciendo, creciendo, creciendo y la persona no se da cuenta. Entonces, en ese escenario es recomendable operar porque si no, cuando ya le den síntomas, pues ya va a ser muy tarde y la lesión degenerativa va a ser bastante grande. Entonces, para responder la pregunta a Laura, que gracias por la pregunta, ¿cuándo operar el manguito rotador? Como acabo de mencionar, cuando la lesión o el dolor no mejora con terapia, cuando son lesiones traumáticas
o lesiones asintomáticas con aumento del tamaño de la lesión. ¿Okay? Dolor por teletrabajo, preguntaba Juan Antonio. Ahí contesté cuando le respondí a Héctor, ahí creo que tiene que ver la respuesta. Por supuesto que el teletrabajo nos ha traído dolores, como mencioné anteriormente. Y Mayra también preguntaba, y así hace rato Mayra hizo la pregunta antes en el correo, que lo que pasa cuando no solo me duele el hombro, sino que además se me duerme la mano, ¿sí? Como que, y es un dolor típico de que me duele en la noche un poco el hombro, pero lo que más me molesta es cuando en la madrugada me levanto y la mano está dormida y se me duermen más estos dedos, como esta parte de la mano se me duerme más. En, en ese grupo de personas, ojo porque el problema puede que no esté en el hombro, ¿sí? O que esté en el hombro y además esté en otra parte también. Existe una cosa que se llama el síndrome de túnel del carpo. ¿Eso qué es? Que hay un nervio que se llama el nervio mediano que pasa por aquí, ¿sí? Pasa por la mano, y en algunas personas ese nervio se empieza como a atrapar, se empieza a ahorcar, y eso produce esa sensación de adormecimiento en la mano que aumenta en la madrugada o en la mañana cuando uno se levanta. ¿Listo? Entonces es típico que uno se levante con la mano medio dormida y uno estire la mano, estire el codo y el dolor como que pasa un poco, pasa bastante. Ojo porque ahí el problema puede que no esté en el hombro, estés en el túnel del carpo, ¿ok? Y ahí mi sugerencia, lo mismo, siempre lo recomendaré, busque un cirujano de mano que le pida una electromiografía y neuroconducción, que le formule su terapia física y le dé el tratamiento preciso. Beatriz pregunta. Sí, también esos síntomas como de corrientazo que comenta Beatriz, ojo porque usualmente cuando el problema es del hombro, en sí mismo el hombro, uno no siente corrientazos. ¿Sí? La mano se mueve bien y uno no siente corrientazos. Cuando hay sensaciones de corrientazos en el miembro superior, hay que ver primero si hay un problema de los nervios que están acá proximales en el hombro, ¿sí? O de la columna cervical o en el plejo braquial primero, o si hay algún nervio que se atrape en el brazo, en el codo, en el antebrazo. ¿Sí? Los nervios, recordemos que salen de la columna cervical, se van por el hombro, plejo braquial y se forman aquí en ese punto en el hombro los nervios que van hacia la mano y pasan por el brazo. Si hay algún sitio, cualquier sitio del recorrido, el nervio se comprime, va a dar síntomas o en la mano o en el antebrazo y puede dar esos síntomas de corrientazo. Entonces, más o menos para diferenciarlo, si los síntomas son en estos dedos, uno piensa en el nervio que pasa por acá, que es el mediano, y si los síntomas son en estos dos dedos, uno piensa que el problema está en el codo, en el nervio cubital que está acá. ¿Listo? Entonces, esos dos dedos, piensen en el codo, esos tres dedos, o esos dos dedos, de hecho, piensen acá en el túnel del carpo. Eso es, obviamente hay excepciones, pero es como una forma rápida para uno orientarse en dónde está el problema. ¿Vale? Las famosas ondas de choque en el hombro congelado. Es un tema que nunca me gusta meterme en ese tema, pero siempre sale. Y es las famosísimas ondas de choque en el hombro congelado. Entonces, mire, detrás de las ondas de choque hay un montón de conflictos de interés. Eso es lo primero que quiero que sepan, primero. Segundo, yo los invito a que cuando consulten a personas que hagan ondas de choque, le pregunten, oiga, ¿qué evidencia hay de esto? Pero evidencia sólida, científica, sin sesgos. ¿Okay? Entonces, en el hombro congelado no se ha demostrado que las ondas de choque sean mejores que los otros métodos de tratamiento. ¿Listo? Y hasta ahí lo voy a dejar. Usualmente, ¿quién recomienda las ondas de choque? Los que tienen la máquina para hacer la onda de choque, por supuesto. ¿Sí? Los que no tienen la máquina para hacer ondas de choque probablemente tienen una visión un poco más crítica y más analítica del tema. Si ustedes buscan en la literatura médica, con seguridad van a encontrar los primeros artículos que les van a salir, son artículos a favor de las ondas de choque. Pero cuando uno, digamos, mira el contenido, mira el core, el centro de esos artículos y mira qué sesgos tienen, se mira bien la metodología, combina unos artículos con otros, se da cuenta que es bastante difícil asegurar que es mejor hacer onda de choque que otras tratamientos. ¿Listo? Están preguntando, trabajo 8 horas continuas en computadora. Hugo, si usted trabaja 8 horas continuas en computadora, mi sugerencia es, así como en el trabajo, tenga pausas activas. O sea, todos trabajamos un montón, 8 horas, y estoy seguro que trabaja más de las 8 horas, pero tenga pausas activas. Pare cada 40 minutos, cada 45 minutos, pare, se haga estiramientos. Son 5 minutos y vuelve y se sienta. O sea,
ya empecemos a meternos en la cabeza que nuestra oficina está en la casa. Entonces hay que tener esas buenas costumbres que teníamos en la oficina, hay que tenerlas también en la casa. María Fernanda. Hola, María Fernanda. María Fernanda Ballén es una muy buena amiga mía. Está hablando de los dispositivos móviles, los teléfonos, y eso es cierto, eso ha traído hasta nuevas enfermedades o nuevos síndromes han salido por el uso de los teléfonos móviles, porque todos nos la pasamos en los teléfonos ahora, nos las pasamos en esta posición, y eso produce, de hecho, produce estiramientos en algunos músculos del cuello, produce que se debiliten otros, producen dolores en algunas fascias e inserciones que hay en el cuello, debilita músculos en las escápulas, aumenta la probabilidad de epicondilitis, aumenta la probabilidad de tendinitis en la mano. Entonces, realmente el uso de los dispositivos móviles hay que saberlos utilizar. Yo no recomiendo que los usen en la cama. Es el típico que está así con el celular en la cama. Probablemente eso le va a pasar la factura tarde o temprano. Y todos lo hacemos, que es lo peor. Si dice Marta, pregunta que tiene mucho dolor en el hombro y el dolor se va y se queda en el codo. Y gracias por la pregunta. Marta, porque pues no sé exactamente qué tiene, o sea, es difícil una pregunta, un chat, dar un diagnóstico, pero ojo acá, porque lo que sí es muy buena la pregunta, y gracias por hacerla, y es ¿en dónde duele el manguito rotador? ¿Sí? Y uno siempre piensa que, yo vi un YouTube del doctor Guido Fierro de la Fundación Santa Fe, claro, de Bogotá, que me dice que el manguito rotador se pega en el húmero, la cabeza del húmero, o sea, el dolor tiene que ser aquí. Y resulta que no siempre es así. El dolor del manguito rotador usualmente da en esta zona, ¿sí? O sea, el cerebro no es capaz de discriminar perfectamente la inserción pura del tendón, sino que refiere el dolor en esta área, como el área anterior, lateral del hombro. Entonces, esos dolores que se dan en el brazo, la gran mayoría de veces son problemas también del manguito rotador. ¿Okay? Y eso es bueno entenderlo porque yo vi, y pasa un montón, me han llegado pacientes que insisten que quieren una resonancia del brazo, radiografía del brazo, y algún médico, yo creo que cansado y aburrido, le dice, ¿sabe qué? Tome su resonancia del brazo y no salió nada. ¿Y qué será? Pues obviamente le está buscando donde no es, porque el problema sí estaba en el hombro, solo que la persona siente el dolor en esta área, ¿vale? Y Hugo pregunta, ojo, porque la terapia física tiene que ser fuerte, es progresiva. La terapia física es no es como una medicina que uno se toma la terapia y ya, no. La terapia física depende del momento en que se haga la rehabilitación. Entonces uno inicialmente empieza por estirar, empieza por quitar contracturas y luego ya empieza a hacer los fortalecimientos selectivos. ¿Vale? El láser, uy, excelente pregunta. Ya me iba a despedir, pero, pero no, el láser, y eso es típico. El láser, hay mil chistes, se lo juro, sobre el láser en el hombro. Entonces, miren, no, el láser o la medicina láser no ha demostrado nada en el hombro. Punto. Ya con eso creo que puedo resumir todo. Muchas personas confunden la artroscopia, operar con el lente como si fuera el láser, y eso no es ningún láser, ¿ok? Digamos, no hay ningún estudio sólido que demuestre que los láseres en el hombro ayuden para algo. Sí hay descrito, de hecho, a mi consultorio me han llevado a venderme aparatos, pero cuando uno le busca el trasfondo a esto, la evidencia de eso, de verdad que no resiste un análisis muy profundo del tema. Entonces yo por eso no recomiendo el uso del láser como algo regenerativo para el tendón. Hay otras medidas en rehabilitación, pues por supuesto, y esos que sí funcionan, ¿sí? Pero el láser específicamente, que uno meta un láser y que eso regenere el tendón y que el tendón vuelva y se pegue, que es lo que todos queremos, eso no funciona. Eso no le gasten corriente a eso porque eso no funciona, ¿vale? Creo que esa es una excelente aproximación para que nos vayamos conociendo. Nuestro hospital ya va a llegar pronto a nuestra comunidad de Serena del Mar que tanto queremos. Y bueno, los invito a que sigamos conectados, cualquier pregunta, duda, porque sé que a todos nos pasa, que uno está aquí y no se le ocurre nada. Y cuando se acaba y se desconecta, ay, yo por qué no le pregunté qué tal cosa. Entonces, si eso pasa, pues en internet, en mi página web, en todos lados están mis contactos. Comuníquese con nosotros. Muy probablemente Jenny les va a contestar. Ella es
ya saben muchas cosas y los puede poner en contacto conmigo si se requiere. Y muy bien. Yo les deseo una buena noche, buen fin de semana festivo, cuídense mucho y nos vemos en una siguiente ocasión. ¿Vale? Gracias a todos.